Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos así nuestra edición vespertina, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca para llevarles a ustedes la mejor información, como siempre. También nuestros canales digitales que nos permiten estar en este momento en cualquier parte del mundo a través de nuestro Facebook Live, las opciones de redes sociales que permiten que usted pueda ver en diferido el programa cuando su horario así lo permita. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos así la jornada informativa con la presencia de Carlos Bucategui, el Miura, en la sala. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a la gente de Cooperarte y dándole la bienvenida a esta hora de tarde, casi de la noche, a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio y por supuesto preocupado, casi a 38 bolívares el bolívar por una divisa del billetico de color verde, es decir, por $1. Bueno, eh, a- dejaste abierto un tema este mediodía, el tema de las emisoras. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con ese tema? Bueno, en el oriente del país, en el estado Anzoátegui, sobre todo en la población del Tigre, volvieron a cerrar otra emisora, el Inquisidor Conatel. Hasta el momento, Ala, solamente quedan dos emisoras en esa región y comunitarias, es decir, que no tienen un largo alcance. Primero, porque ahí está una de las zonas petroleras que van hacia la vía Chaguarama, que por cierto, Chaguarama, que es una zona muy conocida, están sin comunicación. Varios estados del país tienen en ese momento esta realidad, al igual que en el sur del lago, pero sobre todo en el cierre de esta emisora, que es muy importante por programas de opinión. Nos imaginamos que esto la semana que viene daremos otras sorpresas, Alan. Bueno, si usted me cuenta que ha habido otros movimientos por allí, pero adelante, no, Carlos, algo. Bueno, sabemos que varias emisoras de la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, van varios periodistas que han sido despedidos, al igual que operadores de radio. ¿Por qué? Porque sencillamente han sido llamados en la atención o coatención para que no sigan hablando de movimientos políticos, programas de opinión o denuncia. Sabes que en el Zulia es uno de los puntos estratégicos y ya ahora con un gobernador que no sabemos si es de la oposición o es independiente o está abrazado al chavismo, le han dado el visto singular a estos periodistas que pronto los tendremos aquí, de este lado. Bueno, cambiemos el tercio. Hay un tema que es importante, el tema de la política migratoria de los Estados Unidos en relación no solamente a los migrantes venezolanos, sino a los migrantes de Centroamérica y otras regiones del mundo. Correcto. Ha hecho dos jugadas esta semana. La primera de ellas se refiere a la continuidad de la construcción del muro entre Estados Unidos y México. Un muro que había sido muy criticado por la administración Biden, pero que al final han tenido que reconocer de alguna u otra manera, Y fue objetada por el propio presidente. claro, que es una de las opciones para enfrentar el hecho de la masiva marcha de latinoamericanos hacia los Estados Unidos a través de la frontera sur de los Estados Unidos norte de México. La segunda jugada el segundo tema que se conoció es que las últimas estadísticas manejadas por el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos señala, y también migración, obviamente, norteamericana, señala que solamente en el mes de septiembre pasaron 50.000 venezolanos a la frontera de los estados, hacia la frontera de México y en el cruce a los Estados Unidos. O sea, 50.000, no estamos hablando de 10, de 1.000, de 3.000, no, no, 50.000. Y esto destapó todas las alarmas y alertas en los Estados Unidos. Por supuesto, eso es una población de una ciudad, de un pueblo grande. Claro, en un solo mes, lo que significa un récord de migrantes
para los Estados Unidos, migrantes irregulares, correcto. que hasta esta semana la opción de los Estados Unidos era deportarlos a México o mantenerlos bajo condición controlada mientras se regularizan en el país, y por eso que salió hace 2 semanas la nueva ampliación del TPS que permite a más de 450.000 venezolanos regresar, estar legalmente en los Estados Unidos, y esto sumaría con los que ya están más de 1 millón de venezolanos hacia Jiménez. Sí, Pero bueno, hay otro tema, Carlos, y el tema de la carta que ayer abrió Mallorcas y abrió también el Departamento de Estado norteamericano. Convino con Venezuela el inicio de los vuelos de de repatriación. deportación. Y ahí Sí, están. Entonces, a partir de esta semana, empiezan a llegar vuelos con gente desde deportada. el jueves, desde el próximo jueves, creo que es la fecha. Bueno, pero entonces eso es un mensaje, Muy claro. porque le dicen a la gente, ya no te voy a llevar a México, yo te voy a llevar directamente hasta Venezuela. Y con eso, pues, en gran medida, pues, en la medida que tú veas las primeras imágenes de la gente retornando, va a generarse un impacto psicológico, claro, porque imagínate, después de haberse pegado tremendo viaje, Mm. pasar por el Darién, cruzar Centroamérica y la frontera con México, que me deporten. Eso es durísimo Y para todo lo cualquier que han, ciudadano claro, venezolano que lo haya hecho. y todo lo que han pagado desde Venezuela a Colombia, al tapón del Darién, pasar las fronteras de Costa Rica y sobre todo la de Nicaragua y Guatemala, que hoy día les están cobrando hasta 350, hasta $400. Y No, imagínate que vayan 3 o 4 personas. y te cuento algo, que la gente viene en peores condiciones de las que se fueron, porque cuando se fueron vendieron todo, se quedaron sin nada, o sea, sin ni siquiera casa a la cual retornar. Es duro, es muy duro de pensar esto, porque fíjate, la gran mayoría ha vendido vehículos, inmuebles, prendas, joyas, muebles. Ayer supe por medio de mi esposa, de un familiar, lo supimos en la noche, van a vender las cosas, ya las están vendiendo en la página Facebook allá en Venezuela. Y me dio mucha lástima ver los precios. ¿Por qué? Porque conozco esa casa, conozco a las personas y lo que están vendiendo son joyas, inmuebles, Alan, pero se van, se van. Ahora, lo que no sabemos es por qué van a salir por el tapón del Darién. Es preocupante. Y fíjate lo que ha venido sucediendo. Tanto como Colombia, Venezuela, perdón, Colombia y Panamá están preocupados sobre todo por la contaminación, por los morrales, maletas, calzados, pañales sobre todo, y basura, por supuesto, plástica en las selvas del tapón del Darién. Y esto también tiene preocupado tanto a Colombia y mucho más a Panamá. Bastante crítica esta situación. Bueno, también hay otra circunstancia, el hecho el anuncio hecho por Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Correcto. cuando dice: la gente que llegó después del 31 de julio tiene la plena seguridad de regresar a Venezuela. Ujú. Venezuela es un destino seguro para esta gente. Yo me quedé asombrado con esa noticia. Bastante, Pero, pero tiene su por lógica, supuesto. porque ellos dicen, ustedes no son perseguidos políticos. Es lo que le está diciendo Mallorca. Correcto. O sea, Mallorca, palabras más, palabras menos, entre líneas le dice: ustedes, como no son perseguidos políticos, tienen otras condiciones que según nuestras leyes no los hacen admisibles para el tema del refugio y otros mecanismos que estamos implementando. Sí, porque esta gente son los chavistas que ya han salido por el desespero que no les han parado bolas allá. Estos son chavistas, estos son maduristas. Los últimos 4 meses sabemos quiénes son los que están saliendo, porque lo estamos viendo en las calles de Colombia. Claro, pero entonces aquí Mallorcas frena o trata de frenar con su declaración el principio de no regresividad que tiene el exiliado político.
O sea, no te puedes devolver al país donde te están persiguiendo. Pero Exacto. entonces Mallorca eh, entiende y obviamente cuando uno de estos altos dignatarios declara, va acompañado de un análisis previo. Esto no lo dijo por decirlo. No, no, Y hay, para nada. y hay que tener claridad sobre esto. Él le dice que a la gente que llegó después de julio, es una gente que perfectamente se puede devolver para Venezuela. Ahora, A Alan, y través fíjate de, algo, que también hay que estar pendiente de las noticias que van a salir, como siempre lo hemos dicho los días viernes, entre viernes, sábado, domingo, el tema de la frontera de Guatemala y México. También están presionados, ¿ok? Muy, pero muy presionados. sí, ahora quedará la migración venezolana actual como los gitanos, de país en país, De país en país. de Me país en hiciste, país. me hiciste reír, lo lamento, pero me hiciste reír porque está aquí. Yo lo había pensado y decía, Dios mío, estaremos como los judíos errantes. Claro, o sea, porque es una población que en este momento lo estima la OIM en más de 7 millones de personas. 3.000 venezolanos salen a diario por la frontera, según las estimaciones. Y esto, pues, sin duda alguna, es un desangre poblacional de un país. Pero si te cierran las opciones por un lado, si te las cierran por el otro, si cierran la frontera Guatemala, si cierran la frontera Panamá, si, Y la de es, Nicaragua, que es muy fuerte. Es la más temida bueno, de ellos el entorno policial migratorio, donde les cobran una vacuna muy fuerte. bueno, si sigue pasando lo que está pasando en México y Estados Unidos, ahora te dice, llega, te agarro, te deporto rápido, en procedimientos express, porque eso lo ha dicho la autoridad migratoria, que ahora se Correcto. implementarán, ahora están en libertad de aplicar procedimientos express. No admisible, ping, Va viaje. devuélvase. Lo montamos en el avión y le damos pasaje gratis hasta Venezuela. Oye, pero está como tú lo estás comentando, ¿no? Imagínate que una persona que la hemos conocido y tú conoces también mucho de esto. Escribiste un libro que pasa más ahora de lo que está pasando con tu libro. Y fíjate algo, personas que hayan llegado de los estados llaneros, del estado Zulia, de Cojedes, atravesar esa selva, no son 2 y 3 días, no son 2 y 3 días, Alan, son a veces hasta 20, 25 y 30 días en diferentes puntos, como los llaman aquí, chance, o en cola, o poder trasladarse en otros vehículos. Pero ya ahora los que van llegando a México, ¿cómo hacen si ya les cerraron el vehículo de la bestia? Solamente están aceptándose montar en el Tren Maya. Es decir, que todos se lo están cerrando. Claro, es una realidad absolutamente triste, Triste. pero es la realidad del país y esto no va a cambiar, no va a Mm, cambiar mm. si no cambia el régimen. Si el régimen no sale, no hay posibilidad para estos venezolanos. Vivirán eternamente perseguidos y expulsados de país en país o viviremos, porque esa es la circunstancia siendo venezolano. Eso es correcto. Es muy lamentable este hecho. Claro, es una circunstancia difícil y complicada. Vamos a cambiar de tercio. Hablando de estos temas medio escabrosos, hay que señalar un hecho que, a pesar de no tener trascendencia mediática, me dio dolor porque me manifestó el país que tenemos. En estos días, recuerdas tú que están protestando los jubilados de PDVSA en la sede de la Universidad Central de Venezuela. Correcto. Están haciendo su huelga de hambre. Como lo mencionaste al mediodía, ya algunos de ellos han tenido que renunciar, pero se han sumado otros. Se van Sí. unos, Y pero entra llegan otro. otros por la condición de salud. Pero un hecho que parece anecdótico, para mí tiene importancia. El hecho de que a uno de ellos que están en la huelga le robaron los zapatos. Sí. Algo insólito, increíble. O Robándole sea, los calzados. tras de que están jodidos, perdóname la expresión, llega un maleante, un hijo de Chávez, quién sabe quién,
hizo eso y robó unos zapatos deportivos que tenía este señor y lo dejaron sin zapatos. Ya lo debe haber sustituido por otros, pero ese hecho de que literalmente esta gente está en el suelo, está tirada en el suelo, está pasando necesidades, debe tener un hambre atroz después de tantos días en huelga de hambre. Y encima de eso, un miserable que no tiene otro concepto, le roba, le roba los zapatos. Y esto me muestra a mí el país que tenemos, un país sin valores, sin sin principios, valores, sí, sí, correcto. sin respeto al que está caído, sin humanidad, porque hay que ser tener muy poquito de humanidad, de pensar siquiera en robar a esta gente que no tiene nada prácticamente. Pero es lo mismo que está pasando con la sede de los sindicatos de pensionados y jubilados de cada estado. Han sido objeto de cortes de servicio eléctrico. Les han cortado el suministro de agua. Les han cortado el suministro, aparte de todo, del sistema de gas natural. Y aparte de todo, se les han metido en la sede. Alan, esto es vergonzoso, porque estos son personas que dieron el todo por el todo en el país. Y fíjate lo que pasó hace 2 días en la ciudad de Maracaibo. ¿Te acuerdas del hospital Adolfo Pons? Sí. Robaron la tubería de gas y una paciente falleció. Fíjate hasta esto, se han robado hasta las tuberías de cobre que van a los hospitales principales de cada ciudad. Bueno, pero es que, mira, tenemos una generación completa de venezolanos a los cuales se le ha arrebatado, entre otras cosas, eh, los valores y los principios. Correcto. Y tiene que haber tenido una familia de mucho arraigo y formación ética y moral para haber sobrevivido un país en donde se le enseña a robar desde la administración pública y además de que roba es impune y además de que roba es el vivo, el más guapetón y el que se beneficia de todo lo del ambiente consumista que pueda tener el país. Porque, ¿qué mensaje está enviando Maduro cuando habla de pobreza y exhibe un Rolex de $33.000? ¿Qué mensaje le envía al país una Cilia Flores o una cartera que vale $10.000 en acto público? O la canciller, Daisy Rodríguez, que es la vicepresidenta, que viaja por todas partes del mundo con zapatos, y no de esos de $1, de 9 bolívares, ¿te acuerdas? No, señor. Eh, ¿Qué mensaje le envían estos dignatarios chavistas a la gente? Porque es obvio que lo que ganan no le da para lo que exhiben. Así Y es. cuando tú ves eso, cuando tú ves esa condición, esa situación, tú te quedas, tú como ciudadano, empiezas a pensar, bueno, si estos roban, ¿por qué yo no? Si no tienes valores, si no tienes principios de casa, Un se efecto te hace, dominó. se te hace fácil actuar de manera displicente en este tema. Si tienes valores en tu casa, siempre vas a entender de que ese no es el camino, no es la vía, que afortunadamente todavía son la mayoría de los venezolanos. Pero tenemos una generación completa del país. Ortega y Gasset hablaba de que cada generación era 17 años. Bueno, ya tenemos una generación y vamos en la segunda generación Sí, de señor. venezolanos Eso es formados correcto. bajo el criterio de que el robo, el saqueo, la corrupción, quítate tú para ponerme yo y toda El esa vaina. malandreo, el malandreo total. Claro, todo eso es válido porque al fin y al cabo lo hacen ellos, lo puedo hacer yo. Y eso es lo que está destrozando el alma de Venezuela. Eso es lo que acaba en Venezuela. Yo digo, lo hemos hablado en este programa, que cuando se recupere la democracia en Venezuela, más importante, ojo, escuchen esto, más importante que lo económico es lo ético y lo moral. Correcto. Porque si tú tienes un país que se recupera en lo económico, pero sigue manteniendo las mismas prácticas corruptas y equivocadas que nos ha enseñado el chavismo durante los últimos años, simple y llanamente,
vamos a tener un país que va a fracasar en cualquier momento, porque no es solamente lo económico, es la educación, La es la educación, formación. Por eso es que estos se empecinaron en acabar con los programas de moral y cívica que que era una decían materia obligatoria. ahí. Por eso que se empeñaron en eso, porque sabían lo que estaban construyendo, una casta corrupta y nociva para los principios. Degenerativa. Claro, fíjate que en un principio se vendieron hasta como nacionalistas Sí. y lo que ha ocurrido con el Esequibo desmiente totalmente esa situación y lo que ocurre con la presencia de los grupos irregulares colombianos en nuestro territorio es Oye, buen, también buen, de buen esa tema, degeneración. te felicito porque esa es la palabra. La palabra exacta que dijiste, se presentaron como nacionalistas. Pero te aseguro algo, que tú ni yo nunca creímos en esto. Veíamos un poco más allá de lo que estaban haciendo. Claro, porque yo detesto los extremos de También, lado y lado, así es. pero ocurre que estos se vendieron como la panacea. Sí, Nos ofrecieron la reducción burocrática y ahora ¿qué hay? Una burocracia que sobreabunda. No, nos prometieron tomen, luchar contra la corrupción y ¿qué es lo que hay? La más abierta corrupción de toda la historia republicana en Venezuela. Nos prometieron la mejor educación del mundo. ¿Y qué tenemos? Muchachos sentados en el piso porque no tienen pupitres y escuelas una, cayendo. y la salud, una salud que lo que hay que llevar es el médico brujo y llevarse las ramas para que te den tu bandazo, porque no hay salud, no hay laboratorio, no hay absolutamente nada. Te están pidiendo, todos los venezolanos piden para poder cubrir los gastos médicos. Nos prometieron vivir mejor. ¿Y qué tenemos? Sin La, luz, sin agua, sin gas, sin nada. claro, una destrucción de la calidad de vida. Una destrucción de la calidad de vida. Y un turismo fantasmal, porque ¿quién te va al país a visitarlo? Nos prometieron que íbamos a tener la economía más sólida, una de las más sólidas del mundo. ¿Y Pero qué para tenemos? esto, El efecto, el efecto contrario, correcto. totalmente lo contrario. Estamos compitiendo con Haití en indicadores económicos y Haití tiene una guerra civil. O sea, ¿qué somos? ¿Qué somos? En el fondo, ¿qué somos? Somos lo que el colado de lo que ha quedado de la destrucción y el saqueo de una nación que nunca ha merecido esto. Y una sociedad que nunca eh, mereció esta situación. Es una barbaridad tan profunda, una destrucción tan profunda que es inexplicable. No, y lo más triste del caso, Alan, y para nadie esto es un secreto. Con este régimen han habido muchos opositores que han acompañado a la destrucción del país. Algún momento ellos también deben ir presos. Claro, porque pretendieron tratar a esta clase, a esta casta, como se trataban entre ellos en los tiempos de la democracia, y Así se es. convirtieron en corruptos y cómplices Y por cómplices, socios, acción socios, algunos, por acción algunos y por omisión otros. por supuesto. Y fíjate lo que han hecho los registradores, notarios, centros principales de las alcaldías, compra, venta de terrenos, predios bajo documentaciones creadas o falsas. Ahora, Venezuela es un estado forajido. Lo lamentable del caso es una realidad. Fíjate que no existe la pequeña y mediana industria, no existe una verdadera banca, no hay solidez económica. Nadie quiere invertir en el país por temor porque no hay una condición jurídica o económica con que contrarrestar estos efectos. La cartera de créditos de todos los bancos de Venezuela en este momento es inferior a la cartera de créditos de Banesco Panamá, para Correcto. ponerte un ejemplo. Sí, sí, eso es correcto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, estaremos muy pendientes del día de hoy, viernes, ya en el comienzo del Happy Weekend. Como siempre lo digo, hoy viernes vienen las noticias buenas. No hemos fallado los viernes, todos los viernes tenemos noticias y el lunes también disparamos todo lo que viene. Pero hoy
El sábado y el domingo nos llevaremos sorpresa y el lunes estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir. Ojalá que lo que te dije de las emisoras de radio no sea, pero ya son un hecho. Alan, feliz día para ti, igual para Vanessa, para Camilo, a nuestros operadores, a nuestros amigos corresponsales periodistas en el mundo y por supuesto al invitado especial que es la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Y bendiciones para ustedes. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿Saben ustedes que en septiembre se realizaron 37 casos de violación de derechos a la información? Esto lo ha detectado la ONG Espacio Público, que ha documentado 298 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela entre enero y septiembre, según su más reciente boletín. La ONG afirmó que 23 periodistas y 3 medios de comunicación sufrieron ataques. La intimidación y la censura fueron las principales violaciones, seguidas por hostigamientos y agresiones. El 64% de los victimarios estaban ligados al Estado. Respecto al año 2021, el informe indicó que hubo una disminución del 7% en 227 violaciones este año. Sin embargo, la ONG estima y evidencia la sistemática vulneración a la libertad de prensa en Venezuela, con acciones provenientes sobre todo de instituciones gubernamentales que buscan coartar la labor informativa. Es la situación entonces que se presenta en relación al tema de la libertad de expresión, muy hostigado, muy atacado, muy perseguido por el gobierno de facto. Recordemos que apenas ayer cerraron otra emisora en el Tigre, estado Anzoátegui, y han generado una amenaza de cierre de otras 12 emisoras por lo menos en el estado Zulia para la próxima semana. Bueno, increíble pero cierto, se hizo el milagro. No sé qué se le apareció, qué santo se le apareció a todos los jóvenes que han estado buscando esta alternativa, pero hoy, de milagro, el Consejo Nacional Electoral, a través de un comunicado, anunció una jornada especial de actualización del registro electoral en todo el país para este sábado 7 de octubre. En un breve texto divulgado hoy, como quien no quiere la cosa, el ente comicial informó que se desplegarán 500 puntos para la inscripción de nuevos votantes, así como para la actualización de datos en todo el territorio nacional, aunque no se especificó dónde van a estar ubicados estos puntos con exactitud. Hicieron el favor, pero a medias. Y así no sirve. Tiene que ser con promoción y por más días. Un solo día no es suficiente. Pero bueno, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Jesús Mendoza, quien días antes se reunió con el rector Juan Carlos del Pino para pedir que se abrieran jornadas masivas de inscripción en el REP, indicó en su cuenta X que el operativo tendrá una cobertura en 260 municipios de Venezuela, prácticamente en todo el país. Este es un logro de los jóvenes que después de meses hemos tenido esta exigencia, explicó el dirigente universitario en la red social. El CNE indicó que el único requisito que debe ser presentado por los ciudadanos en los puntos es la cédula de identidad. Y hay que aprovechar. Hay que aprovechar la oportunidad de registrarse en el registro electoral y también hacer la actualización necesaria si usted se ha mudado o ha cambiado de dirección. Una de las principales demandas de la oposición al poder electoral es la actualización del padrón electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Se ha denunciado que 3,5 millones de venezolanos están excluidos del registro, de los cuales más de 2 millones son jóvenes. Actualmente, quien desee inscribirse o actualizar sus datos en el CNE debe trasladarse a la capital del estado donde reside, porque allí están ubicadas las juntas regionales. La organización dedicada a la veeduría electoral, Súmate, alertó que según el último corte del registro electoral con fecha del 31 de julio, publicado el 25 de agosto en la página web, el padrón electoral es de 20.948.000 personas, lo que ha venido reflejando una disminución progresiva desde hace 2 años. El corte del 31 de mayo fue 2.973.000. En cuanto a los electores venezolanos en el exterior que estarían habilitados en las próximas elecciones presidenciales,
El CNE solo reconoce 107.000. Súmate, alerta también que hay más de 5.400.000 venezolanos que requieren inscribirse o actualizar sus datos en el registro electoral fuera de Venezuela. Vamos a escuchar NotiAudio El Pitazo, alianza informativa entre esta organización y Siempre Venezuela. NotiAudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del NotiAudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Un albergue emergente para 300 migrantes abrirá en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, ante la presencia de al menos 2.500 personas que duermen en un campamento junto al fronterizo Río Bravo. El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez, anunció que el refugio temporal, financiado por el Instituto Nacional de Migración, estará a más de 15 kilómetros de la frontera que afronta una nueva ola migratoria. La medida ocurre mientras miles de migrantes pernoctan junto al río Bravo, donde temen que los niños se enfermen por el frío que empieza a sentirse. Los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela llegaron a un acuerdo migratorio para deportar a los venezolanos que se encuentran en territorio estadounidense sin estatus legal. La medida se cumplirá a través del programa Vuelta a la Patria, según informó este 5 de octubre el gobierno de Nicolás Maduro, después de que la administración Biden anunciara la reanudación de esta medida, que había sido suspendida hace años. En un comunicado, el ejecutivo venezolano señaló que este acuerdo fue alcanzado luego de varias conversaciones con autoridades estadounidenses y que desplegará los recursos necesarios para la atención integral de los migrantes que resulten deportados. El candidato independiente a la elección primaria de la oposición, Andrés Caleca, considera que las unidades populares para la paz propuestas por el gobierno de Nicolás Maduro representan otra manifestación totalitaria. Según declaró Maduro, estas unidades populares para la paz defenderán en las calles cualquier intento de violencia de la derecha. Caleca reiteró que la mejor manera de lograr la paz en el país es votar masivamente para lograr el cambio de gobierno. El líder político Juan Guaidó respondió la noche de este jueves a las acusaciones del gobierno de Nicolás Maduro, tras la orden de arresto y solicitud de alerta roja de Interpol que el Ministerio Público emitió en su contra. En ese sentido, Juan Guaidó hizo un llamado al gobernante Nicolás Maduro para que se presentara en cualquier tribunal internacional para iniciar un proceso. Sobre su acusación, el líder político aseguró que se utilizaron noticias falsas para hablar de supuestos 19.000 millones de dólares. La Policía Nacional de Perú informó que capturó a un presunto cabecilla del Tren de Aragua y 30 integrantes de la banda delictiva que hacían vida en ese país. Autoridades señalaron que las detenciones se lograron en un operativo realizado en Lima entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves 5 de octubre. La Policía de Perú también indicó que los detenidos estarían inmersos en los delitos de organización criminal, secuestro, extorsión y trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres extranjeras de Venezuela y Colombia. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del NotiAudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araújo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. El tema eléctrico tiende a agravarse. Esto es lo que piensa el diputado José Salazar de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Legítima de Venezuela. Alerta sobre el agravamiento de este sistema eléctrico y explica las razones de esta denuncia. Escuchemos. Vida de los venezolanos, que habla sobre la situación de nuestro sistema eléctrico nacional. Para todos es de conocimiento absoluto la crisis que estamos viviendo hoy en el sistema eléctrico nacional. Una crisis que se refleja en que nuestro país vive ahora de apagón en apagón. Y de acuerdo al criterio y a la opinión de muchos técnicos,
la situación va a ir agravándose. Y va a ir agravándose por la sencilla razón de que se ha abandonado la inversión en este sector, el mantenimiento que debería hacerse a este sector desde su génesis, desde la generación de energía eléctrica, que aquí hay que hacer un detenimiento porque este proceso de generación de energía eléctrica debemos decir y hacer la salvedad de que gracias a los 40 años de democracia y a los líderes fundadores de la democracia venezolana y que ejercieron los cargos gubernamentales en esa etapa, se logró consolidar para nuestro país un gran proyecto energético que fue el aprovechamiento del Bajo Caroní con toda su serie de represas que le aportaba al país más de 20.000, que le aportaría al país más de 20.000 megavatios. Esto indudablemente iba a ser la columna vertebral del desarrollo de nuestro país, porque se iba a generar desde aquí. En un momento se hizo el 70%, pero la visión era del 80% de toda la energía que se iba a consumir y que era una energía totalmente limpia porque era una energía hidráulica que iba a ser generada por esa gran fuerza del río Caroní en su desnivel, en su desembocadura hacia el río Orinoco. Pues ni siquiera los proyectos que estaban planificados o en ejecución se pudieron consolidar. La represa de Tocoma es una vergüenza para estos ciudadanos que de una inversión inicial de 2.000 millones de dólares, que era el costo del proyecto, pues se invirtieron o se gastaron o se dilapidaron o se desaparecieron más de 10.000 millones de dólares y esa represa hoy no genera ni siquiera un megavatio. Hoy lo que hemos observado en estos últimos días son inundaciones en las turbinas de Guri, inundaciones en las turbinas de Caruachi, que nos dan esa sensación de que va a ocurrir algo peor en nuestro país desde el punto de vista eléctrico. De verdad, todo ese esfuerzo que se hizo durante la democracia ha sido destruido y ha sido destruido por estos manejos erráticos. Recordemos la declaratoria de emergencia eléctrica nacional por allá en el año 2008-2009, que le dio vida a un grupo económico tristemente célebre que se denominó los bolichicos. Más de 70.000 millones de dólares se desaparecieron del presupuesto nacional y no hubo nada que representara esa inversión en todas esas plantas termoeléctricas que eran chatarra y que fueron importadas y que fueron prácticamente hechas con una estafa al país. Eso lo investigó la Comisión de... Bueno, y es verdad, miles de millones de dólares fueron entregados para solucionar la supuesta emergencia eléctrica en el país. Bueno, no supuesta emergencia, para solucionar el tema de la emergencia eléctrica real. Pero en vez de ir a las grandes obras y a la recuperación del sistema y a la ampliación de la capacidad del sistema, se desviaron a los bolsillos de los corruptos que al final fueron los que se quedaron con esos reales. A propósito de esto, hoy hubo una protesta al frente de la sede nacional de Corpoelec. Allí representantes de varios movimientos, entre ellos la secretaria general de la Causa R, Andrea Tavares, denunciaron la situación del sistema eléctrico, los constantes apagones y los daños que esto le causa a los usuarios. Obviamente fue una protesta de varios grupos de la sociedad civil, a la cual, como siempre, el régimen no dio ninguna respuesta. Por lo que, bueno, obviamente esperamos en algún momento tener alguna idea de lo que está pasando en este sector. Han subido a 18 los muertos en el accidente que se vivió en Oaxaca, México, esta mañana. 18 muertos y 29 heridos
todos ellos de Venezuela y Perú, según señalan algunos medios de comunicación. Hay varios muertos venezolanos. El Instituto de Migración detalló en un comunicado que entre los fallecidos hay 11 hombres, 2 mujeres, 3 menores de edad, los 2 restantes que no están identificados, mientras que los heridos se contabilizaron 28 originarios de Venezuela y 1 de Perú. Los extranjeros fallecieron tras la volcadura de un autobús de pasajeros de la línea Ecoenlace, en el que viajaban 55 migrantes durante la madrugada del día de hoy en el poblado San Pablo Huizo, en los límites del estado de Oaxaca y Puebla, según lo ha señalado el Instituto Nacional de Migraciones. Personal del Instituto Nacional de Migraciones, en coordinación con instancias nacionales, estatales y municipales, colabora en la atención humanitaria de los lesionados, quienes fueron trasladados por los servicios de emergencia a hospitales de municipios de Teotihuacán y de Puebla, según lo han indicado las autoridades. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos, a través de Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dijo que las deportaciones de venezolanos que ingresaron de manera ilegal después del 31 de julio de este año comenzarán en pocos días. Sin embargo, no precisó la fecha exacta ni la frecuencia de estos vuelos. Núñez Neto también indicó que su país fortaleció las consecuencias para los migrantes venezolanos que entran de manera ilegal a Estados Unidos y que en ese país lo que se está haciendo es cumplir sus leyes de migración y obligaciones internacionales. El subsecretario de Política e Inmigración pidió a todos los venezolanos que no pongan sus vidas en manos del crimen organizado, que no crucen el Darién de forma ilegal, porque es un tramo increíblemente peligroso. Tomen ventaja de los canales seguros y ordenados que hemos puesto en vigencia, incluyendo nuestras oficinas de movilidad como el CBP One. Los funcionarios estadounidenses fueron consultados sobre si su país ofreció algo a cambio para que Venezuela aceptara las deportaciones, pues los vuelos directos entre estas dos naciones están suspendidos desde el 2019, cuando rompieron relaciones diplomáticas. Mark Wells, secretario adjunto para Brasil y el Cono Sur y para asuntos de la región andina, solo se limitó a decir que llevan tiempo instando a Venezuela a aceptar a sus ciudadanos. Estamos contentos de que los hayan aceptado. Y es que constitucionalmente tienen que aceptarlos, son venezolanos, tienen sus derechos. Y evidentemente, entren por la vía que entren, no se les puede negar ese derecho como lo intentaron hacer, recordamos, en los días de la pandemia, que muchos venezolanos fueron retenidos en el borde fronterizo por varias semanas en condiciones infrahumanas. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El partido Voluntad Popular emitió un comunicado durante el día de hoy en el que rechaza contundentemente que el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, ilegítimo, Tarek William Saab, solicitara la orden de captura en contra del exdiputado Juan Guaidó y así como en contra también de 288 personas más relacionadas con la Asamblea Nacional del 2015. Consideró el partido Voluntad Popular que esta es una forma de ocultar toda la trama de corrupción que se registra en la administración de facto de Nicolás Maduro. A juicio de la Tolda Naranja, los que ostentan el poder infunden falsas acusaciones contra Guaidó sin tener sustento legal, por lo que subrayó que esa orden de captura en su contra lo que persigue es arreciar la persecución e intimidar a los principales actores políticos que luchan por consolidar un cambio en Venezuela en medio de elecciones libres. Subrayó que este nuevo ataque es producto de una estrategia comunicacional desde el oficialismo, donde a través de presuntas falsas noticias que se difunden por redes sociales y que se cristalizan con las declaraciones desde la Fiscalía. Para Voluntad Popular, esto es parte de un procedimiento desde el oficialismo para desviar la atención de la opinión pública de temas como la corrupción dentro de PDVSA, lo que ocurre en las cárceles del país, la crisis humanitaria y el éxodo de venezolanos, entre otros, finaliza el comunicado del partido Voluntad Popular. También, en el orden de ideas de la migración, el coordinador de investigación de la ONG Provea, Marino Alvarado, exigió al gobierno de los Estados Unidos respetar la protección que confieren el asilo y el refugio
tras la decisión de la Casa Blanca de reiniciar los vuelos de repatriación de migrantes tras el acuerdo alcanzado con el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno de facto, este jueves 5 de octubre. Estados Unidos debe respetar el principio de no devolución establecido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en normas sobre asilo y refugio, posteó Alvarado en su cuenta de la red social X. La Casa Blanca y Miraflores acordaron retomar los vuelos de repatriación que permitirán a los Estados Unidos enviar vía aérea a venezolanos que decidieron salir del país por la crisis económica, política y social que atraviesa la nación, pero que ahora podrán ser devueltos si así lo considera el gobierno de Joe Biden. El acuerdo entre la dictadura de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos para la repatriación de los vuelos para el regreso de venezolanos se puede convertir en un puente aéreo que lleve implícita violaciones a los derechos humanos de refugiados y solicitantes de asilo, lo ha dicho el señor Alvarado de Provelo. Vamos ahora a escuchar este reporte. Andrés Velázquez ayer realizó un acto en Santa Cruz de Aragua y allí se consiguió con el apoyo masivo de la gente al proceso de primarias. Vamos a escuchar y ver este video. Corrupto Diosdado Cabello en su programa para darnos cuenta de toda la cantidad de cosas que dice para tratar de frenar la primaria. Pero no lo pudieron hacer. Nuestra primaria va, y ese es el primer compromiso del pueblo venezolano. Y yo les digo lo siguiente, por ahí me preguntan periodistas, ¿cuánto crees, qué porcentaje crees que va a participar? Yo no sé qué porcentaje va a participar. Yo lo que sé es que el régimen que quiso parar, detener y sabotear la primaria no lo logró. Y lo que sé es que los venezolanos están involucrados, ciudadanos que pusieron su casa como centros de votación, organizaciones políticas que prestaron sus lugares como centros de votación, comerciantes que jugándosela toda prestaron un local para montar el centro de votación. Yo lo que sé hoy día es que el intento del régimen de parar el proceso de primaria lo que hizo fue alborotar todavía mucho más la dignidad, el coraje y la determinación del pueblo venezolano. Y en ese sentido, mis amigos, yo puedo asegurarles, sabiendo que más del 80% de la población aborrece a esta dictadura, está en desacuerdo con esta ruina y con esta corruptela, aborrece la pobreza y el hambre que estamos viviendo, que los trabajadores quieren salir de una buena vez de todo esto. Bueno, eso me llega a mí, me lleva a afirmar que el año que viene, año 2024, haga lo que haga la dictadura, este pueblo nos va a echar, nos va a echar. Bueno, allí está Andrés Velázquez promoviendo las primarias con todos los candidatos a las primarias. Hay que resaltar el enorme trabajo, el enorme papel que han venido desarrollando los candidatos a las primarias en la lucha por la democratización, algunos en mayor y otros en menor intensidad, pero todos al fin y al cabo haciendo lo mismo para defender la democracia en Venezuela. Bueno, el economista y decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana, él indicó que es probable que en Venezuela haya recesión. Bueno, en el último trimestre del año veo complicado, dijo Adrúbal Olivero, que por las pocas herramientas con las que cuenta el gobierno puede incidir o mejorar el tema económico. Estimó que el peso de la recuperación económica tendría que estar en el sector privado, pero este tiene los problemas que todos sabemos que tiene.
estimó que habrá un crecimiento económico, no va a ser muy bueno para que tengamos un crecimiento encima de 2 o 3%, si acaso llegamos al 1%. El especialista puntualizó que cree que la economía venezolana no crecerá en el año 2023. Oliveros dijo que si bien el precio del petróleo está aumentando, esto debería generar una holgura de caja, pero sabemos que Venezuela tiene que vender el petróleo a unos descuentos muy fuertes, 40 o 50%. Comentó que solo con Chevron no vamos a poder incrementar la producción de crudo, sino que es necesario que vengan otras empresas petroleras occidentales que le den permiso y que la OFAC les permita producir en Venezuela. Chevron es uno más dentro del ecosistema petrolero internacional. Aquí deberían estar las principales empresas occidentales invirtiendo, produciendo, sacando petróleo, dando empleo, y lamentablemente esto no está ocurriendo, ha dicho el economista. Es la verdad. No se puede esperar otro resultado si seguimos aplicando las mismas medidas económicas por parte del régimen de facto. Vamos a escuchar a Beatriz Galindo. Ella está en Estados Unidos. Tiene comentarios interesantes como nuestra corresponsal allá. Escuchemos. Hola Alan, Carlos, amigos de Siempre Venezuela. Vamos a comenzar nuestro recorrido noticioso aquí en Estados Unidos, por supuesto, con lo que está dando mucho de qué hablar y tiene que ver con que Trump acaba de afirmar que está dispuesto a presidir la Cámara de Representantes para unificar al Partido Republicano. El exmandatario ejercería el cargo solo por 30, 60 o 90 días, mientras se encuentra inmerso en la carrera presidencial hacia la Casa Blanca. El expresidente estadounidense Donald Trump afirmó este jueves que estaría dispuesto a asumir la presidencia de la Cámara de Representantes por un breve lapso de tiempo para unificar al Partido Republicano. Esto según declaraciones recogidas por la cadena Fox News. Dice él, me han pedido que lo acepte, es decir, el cargo, por un corto periodo de tiempo por el partido hasta que se decidan. Lo haré si es necesario, si no pueden tomar una decisión. Eso fue lo que declaró Trump. El exmandatario ejercería también el cargo mientras se encuentra inmerso, como todos ustedes saben, en la carrera presidencial hacia la Casa Blanca, cuyos comicios son a principios de 2024, razón por la que solo ocuparía el cargo durante 30, 60 o 90 días. Aunque Trump no especificó quiénes le han pedido aceptar el puesto, el representante por Florida, Matt Gaetz, ya propuso su nombre en enero antes de elegir a Kevin McCarthy, quien ustedes saben fue removido de su cargo esta misma semana. Sus declaraciones, como ya saben, se están dando en medio de la crisis interna del Partido Republicano, que controla la Cámara Baja con una ajustada mayoría y que busca reemplazar a Kevin McCarthy, quien fue destituido el martes como líder de ese órgano tras una moción impulsada por 8 años, legisladores afines a Trump y respaldada por todos los demócratas. Esto es la primera vez que ocurre en la historia de este país. Mientras tanto, en materia de migración, les cuento que Estados Unidos va a reanudar las deportaciones directas de venezolanos. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, se reanudará el mecanismo de repatriación directa de ciudadanos venezolanos que crucen la frontera ilegalmente y no tengan una base legal para permanecer en el país. La migración irregular es un desafío regional que requiere una respuesta regional a través del marco establecido bajo la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Otros socios en todo el hemisferio también están implementando nuevas acciones para abordar este desafío, incluido el aumento de las repatriaciones de venezolanos y otros migrantes sin solicitudes de protección válidas. Esto lo señaló el DHS. Esta decisión forma parte de los esfuerzos de la administración de Joe Biden para implementar una estrategia de aplicación humana, segura y ordenada de las leyes de inmigración para procesar a las personas de una manera justa y rápida. El anuncio le sigue a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de aceptar el regreso de ciudadanos venezolanos, así como a las conversaciones de alto nivel que hubo
recientemente en la Ciudad de México entre Estados Unidos, México, Colombia y Panamá sobre los esfuerzos para abordar la migración irregular en el hemisferio occidental. Mientras tanto ocurre esto, también les cuento que en Nueva York están pidiendo apoyo adicional para lidiar con el aumento de los solicitantes de asilo. Este jueves, la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos de la ciudad de Nueva York, Ann Williams Ison, anunció en una rueda de prensa que le pidió al gobierno federal un apoyo adicional en forma de asistencia financiera para los solicitantes de asilo. Se trata de una estrategia de descomprensión coordinada para aliviar la presión sobre la ciudad de Nueva York y otras ciudades del país, y declarando esto en una emergencia federal para desbloquear herramientas adicionales que los ayuden a responder. Esto fue lo que dijo Williams. Sobre este tema, Camille Joseph Bariak, jefa del gabinete del alcalde, detalló que en los últimos meses llegaron a la ciudad aproximadamente entre 300 y 400 personas cada día, y con el reciente aumento han llegado más de 600 personas diariamente. Así que bueno, la ciudad de Nueva York está realmente conmocionada, colapsada, mejor dicho, ante la llegada de tanto migrante. Sobre todo hay muchos migrantes venezolanos que están entrando a esa ciudad y bueno, han colapsado todo el sistema. Y así entonces Biden está autorizando la construcción del muro, pero él mismo dice que no cree que sea una solución a la crisis migratoria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves en una rueda de prensa con el equipo de seguridad nacional que el muro fronterizo en el sur de Texas sí se construirá y sin embargo no cree que esa medida sea una solución a la crisis. Esta es la primera vez que la administración del demócrata hace uso de un amplio poder ejecutivo que fue empleado de manera recurrente durante la presidencia de Donald Trump. Sobre esto, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, informó el miércoles que existe una necesidad imperiosa e inmediata de construir barreras y caminos físicos en las inmediaciones de la frontera a fin de evitar ingresos ilícitos hacia Estados Unidos en las zonas del proyecto. Esta es toda la información que tenemos de momento. Regresamos con ustedes, Alan, Carlos, que pasen un excelente fin de semana. Bueno, fue Beatriz Galindo con su reporte desde los Estados Unidos para Siempre Venezuela. Un hombre que durante por lo menos los últimos 2 años ha manifestado su voluntad de proponer alternativas de solución al caos que tiene hoy el Metro de Caracas es Roberto Patiño. Señala que es posible la recuperación del Metro de Caracas. Es la gran solución para Caracas, como se afirmó en su momento. Y el peatón también tendrá prioridad en esos planes. Ha señalado el futuro del metro y la movilidad caraqueña en una intervención que hizo en un foro en la Universidad Central de Venezuela. Vamos a escuchar la versión de Roberto Patiño sobre el Metro de Caracas. Que significa o que tiene un enorme simbolismo, porque demuestra el Metro de Caracas no solamente que en Venezuela pudimos tener la mejor tecnología desde el punto de vista de sistemas de transporte masivos, como fue en los años 80, sino también que sumado, y quizás más importante que la tecnología que ahí se implementó, fue la cultura ciudadana que se expresó en el Metro de Caracas, el comportamiento del caraqueño, y en muchas ocasiones, como hemos hecho varias conversaciones con Eduardo y otras personas que nos han contado que había familias que venían de otras partes de Venezuela sencillamente a conocer el metro. Era casi una actividad incluso hasta turística, venir a la ciudad de Caracas, montarse en el metro, dar una vuelta y entender no solamente esa llegada de la modernidad a Venezuela desde una perspectiva material, sino también cultural, la manera como los caraqueños, los venezolanos, nos comportábamos en el metro de Caracas. Eso lamentablemente ha tenido un deterioro en los últimos años, un deterioro que está ejemplificado por cómo se han dañado las escaleras mecánicas, los ascensores, que son tan importantes para personas con movilidad reducida. Recuerdo yo que cuando se inauguró en el año 1983 el Metro de Caracas era el orgullo de Caracas.
era otro mundo. Ahí no había sucio, ahí no había abandono, ahí había respeto ciudadano, respeto a las normas y había una sanción social para aquellos perturbadores o que querían salirse de la norma. El respeto a las líneas amarillas del metro de Caracas era una de las cosas que más recuerdo, y además de la pulcritud, limpieza y garantía de servicio que había en el metro de Caracas, pues era inédito. Incluso dentro de la misma ciudad hubo la llamada cultura metro y cómo esa cultura metro se proyectó hacia la ciudad. Lamentablemente, como en varias historias del país, llegó el régimen y destruyó el metro. Hoy el metro no es ni la sombra, es un mal remedio de lo que en alguna oportunidad fue el orgullo de la ciudad de Caracas. Y así está el metro de los Teques, y así está el ferrocarril y otras obras de infraestructura que no superan este régimen. Hay que cambiar, definitivamente. Seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. La Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales exhortó a la Asamblea Nacional ilegítima, la electa en el 2020, a desistir del referéndum consultivo sobre el Esequibo porque cree que pudiera crear más divisiones y confusión en los venezolanos respecto a las atribuciones y deberes del mandatario de facto, Nicolás Maduro, que tendría sobre materia de política exterior. De acuerdo al comunicado, la Academia exhortó al Ejecutivo a considerar la posibilidad de pedir a la Corte Internacional de Justicia que lleva a cabo el juicio sobre el Esequibo que adopte medidas urgentes que impidan la explotación de recursos en el mar y territorio por adjudicar. Además, hizo un llamado a las autoridades a afirmar y defender la plena soberanía, las áreas marítimas y submarinas de proyección de nuestra fachada atlántica a partir de Punta Barima, ante la pretensión de Guyana de querer apropiarse de tales zonas, propuesta que se une a la que en días pasados se hiciera el representante de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri. También exigió al gobierno que atienda con prontitud y seriedad la defensa de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo en la Corte Internacional de Justicia, aunque la administración de facto no reconoce la jurisdicción de esa instancia en materia del territorio en disputa y que convoca a los expertos en materia a entregar las pruebas que ratifican que ese espacio es venezolano. La Asamblea, recordemos, anunció la conformación de un equipo de trabajo para promover el referéndum consultivo sobre el territorio de Esequibo. Bueno, pero hay una cosa que hemos dicho hasta el cansancio en este programa. El régimen de facto está equivocadamente trazando una estrategia de desconocimiento a la facultad que tiene la Corte Internacional de Justicia para tratar el tema del diferendo. Y en ese desconocimiento ridículo, porque ya la Corte lo asumió como parte de su agenda, el gobierno ha dejado perder un tiempo valiosísimo en la acumulación y formulación de la defensa del país de su territorio. Porque lo más triste del caso es que Venezuela tiene argumentos sólidos, históricos y jurídicos para la defensa del Esequibo ante cualquier tribunal del mundo, partiendo del desconocimiento y el carácter írrito del laudo arbitral de 1899. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno se va por una línea de defensa política en la cual está solo, porque ni siquiera a los chulos de la CARICOM, que reciben siempre el petróleo venezolano, incluyendo Cuba, le han dado su apoyo. Y bajo ese punto de vista, y sin el apoyo político, esa vía de defensa que pretende el gobierno es totalmente contraria a los intereses del país. Por lo que se debe ejecutar una política de defensa del país basada en el hecho jurídico e histórico que tenemos, repito, suficiente contenido como para comprobar la legitimidad de nuestra reclamación. Pero eso amerita crear una comisión nacional en donde estén expertos en el tema, que por cierto, la mayoría de ellos no están en el lado del chavismo.
Mientras el gobierno no hagan esto, el referéndum y otras pamplinadas que realiza es la pérdida de un tiempo valioso para el rescate de la institucionalidad del país, para el rescate de la territorialidad del país. Y esto no lo hace el régimen. Y por eso hoy estamos perdiendo el Esequibo por culpa del régimen de facto. Bueno, vamos a escuchar otro video. Se trata de la posición del diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, quien ha señalado que su partido, Primero Justicia, respalda plenamente a la Comisión Nacional de Primarias. Veamos. La Comisión Nacional de Primarias ha tomado una decisión y Primero Justicia apoya esa decisión. A eso nos comprometimos y hoy honramos ese compromiso. La primaria mantiene su fecha y se realizará el 22 de octubre como estuvo previsto desde el principio y se realizará con la participación de los líderes políticos que han sido injustamente inhabilitados por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Y también se realizará con los electores venezolanos que han tenido que salir del país y que se registraron para participar y votar en el exterior. La comisión ha actuado de manera acertada, ha mantenido el trabajo previo a la primaria del 22 de octubre, ha consultado a los partidos políticos, a los candidatos y a las regiones y ha llevado a cabo un proceso transparente de toma de decisión que refleja su compromiso con la verdad y con la confianza que necesitamos todos los venezolanos que queremos que este país cambie. Difiere muchísimo la intención de la Comisión Nacional de Primarias de la intención del Consejo Nacional Electoral. Este ente ha actuado de manera malintencionada. Sus desafueros nos tocará enfrentarlos en las elecciones presidenciales, pero antes era muy cuesta arriba el trabajo en conjunto porque demostraron su intención desde el principio. Tardanza para tomar decisiones, renuncia intempestiva y ordenada desde Miraflores de sus rectores para generar caos, atención extemporánea de la solicitud hecha por la Comisión Nacional de Primarias, intento de diferimiento de la fecha y en general actitudes restrictivas que denotaban la intención de implosionar la primaria. Ahora dicen que solo ellos pueden organizar elecciones y eso no es lo que dice la Constitución Nacional. Además, se han negado a permitir elecciones en gremios, sindicatos, universidades y sectores políticos. ¿Cuántas primarias hemos hecho sin el CNE? Muchas. Esta es una más y debemos defenderla. Seguimos entonces pa'lante con la primaria. La comisión ha sido factor de unidad y los partidos y candidatos debemos ser consecuentes con todo lo que han logrado. ¿Que habrá actuaciones del régimen para impedir o minimizar la primaria? Es obvio que así será. Pero si generamos más confianza entre nosotros, si mantenemos criterios unitarios, si atendemos cada contingencia con proactividad, si respetamos a todos los electores dentro y fuera de Venezuela, el resultado va a ser bueno para Venezuela, para la democracia, para la libertad, para salir de esta gravísima situación que vivimos como país. El momento es difícil. La gran mayoría de los venezolanos estamos viviendo la precariedad de la escasez de agua, de un pésimo servicio eléctrico, de la inexplicable ausencia de gasolina. Los sueldos en el país no sirven para nada. Nuestra gente se sigue yendo por el Darién, corriendo miles de riesgos. Las instituciones no existen. Tenemos la obligación de desplazar a quienes nos han arrebatado las oportunidades. Tenemos la responsabilidad de vencerlos frente a condiciones adversas. Si queremos futuro, tenemos que sacar a Maduro y ese es el gran reto que tenemos por delante. Nuevamente, nuestro respaldo y acompañamiento a la Comisión Nacional de Primarias en su esfuerzo. Bueno, ahí está la declaración de Juan Pablo Guanipa en relación al apoyo, ratificando el apoyo de Primero Justicia a la Comisión Nacional de Primarias. La precandidata por el partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, ha asegurado hoy que cuando salga el régimen de facto, el retorno de millones de migrantes venezolanos será libre y no será forzado. En su mensaje publicado en su cuenta X, Solórzano recordó que quienes se van, en su inmensa mayoría, lo hacen tratando de escapar del régimen criminal y sus consecuencias. La líder opositora aclaró que nadie abandona su patria arriesgando la vida y dejando todo atrás por gusto o capricho.
En ese sentido, la candidata a la elección de las primarias afirmó que la comunidad internacional no es ajena al reconocimiento de esta terrible situación y que no se puede ser indiferente ante el sufrimiento de todo un país. Dicho así, Delsa Solórzano en su pronunciamiento del día de hoy. Vamos a escuchar al diputado Ángel Caridad. Él destaca que desde hace años el sistema eléctrico del país viene colapsando y esto es como consecuencia de la falta de mantenimiento e inversión. Veamos. Buenos días. Venezuela tiene un sistema eléctrico interconectado que depende de la represa El Guri, el cual distribuye a cada una de las regiones la electricidad. Desde hace años se viene colapsando como consecuencia de la falta de mantenimiento e inversión, ya que dichos recursos económicos sabemos a dónde fueron a parar. Estamos claros de la deficiencia del servicio eléctrico en todo el país. Y en lo que a mí respecta como diputado que salí electo por el estado Zulia, quiero hablar de la región occidental que la conforman los estados Falcón y Zulia para dicha distribución. En esta zona occidental se ha destinado una capacidad de 3.700 megavatios, que en el estado Falcón se direcciona 982 aproximadamente, y para el estado Zulia 2.718 megavatios. De este aproximado, en el estado Zulia se está generando solo un 15 o un 20% de su capacidad. ¿Y por qué Maracaibo y todo el estado Zulia lleva la peor parte de este colapso a nivel nacional? Se debe a que somos la última fila en la distribución del sistema interconectado. Es importante recordar que en los tiempos de la democracia, desde el estado Zulia se negociaba la electricidad al hermano país de Colombia mediante la Guajira. El culpable de todo este desastre es el extinto presidente, ojalá que Dios lo perdone, Hugo Chávez, y que se ha profundizado totalmente con la mafia Maduro Cabello durante los últimos años. En los años 2009-2010, Chávez anunció la emergencia eléctrica y le dijo al país y al mundo que íbamos a tener el sistema eléctrico más moderno de Latinoamérica. En estos últimos 20 años de revolución bolivariana, se estima que se han mal invertido unos 105.000 millones de dólares. Es un grotesco y grosero robo al pueblo de Venezuela. En el estado Zulia podemos dar fe de este desfalco incomparable. Las termoeléctricas del estado podemos ver cómo están funcionando en su más mínima capacidad. El robo descarado de la termoeléctrica de Bachaquero en el municipio de Balmores Rodríguez, el robo descarado de la barcaza eléctrica en el lago de Maracaibo, en las adyacencias de San Timoteo, en el municipio de Baral, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, los zulianos hemos dejado constancia de la lucha contra este robo descarado. Debo nombrar acá hoy a la primera vicepresidente de este órgano legislativo, la diputada Marianela Fernández, cuando le tocó dirigir el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Hicimos importantes protestas institucionales y públicas para dejar constancia del desfalco que estaba cometiéndose en nuestro estado y en el país. Así como también menciono a la diputada Nora Bracho cuando presidía la Comisión de Administración y Servicios, que hoy honrosamente presido, y que recorrimos las termoeléctricas apostadas en Maracaibo con expertos en la materia para constatar en vivo y directo el deterioro total que estaban padeciendo. También debo hacer mención. Bueno, con el reporte de Carlos Uzcategui despedimos la edición vespertina de Siempre Venezuela correspondiente este viernes 6 de octubre del 2023. Como siempre, lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Los invitamos
para que pasen un excelente fin de semana y nos encontremos el próximo lunes en una nueva edición de Siempre Venezuela. Un gran abrazo, feliz fin de semana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.